Bienvenidos de nuevo, estudiemos juntos con John. En este día estoy haciendo un video medio improvisado que trata con la parábola del consolador. Esto también para esos que conocen inglés y les gustaría tener una versión en inglés. Este video, aunque no es el mismo video, tiene una base y voy a poner ese video en el enlace, un enlace abajo en la descripción que se llama The Parable of the Comforter, que más o menos tiene una base de ese video. Pero este video no va a tocar todo eso, aunque se va a tocar, pero mucho más todavía. Este video es un estudio personal que estoy haciendo con una persona en particular, pero también sería bueno que les sea bendición para usted también. Antes de empezar, vamos a tener una oración. Gracias por este día santo que tú nos has dado. Gracias por esta oportunidad que tú abriste hace un tiempo recién y que tú y yo sabemos de quién lo que estamos hablando. Pero también te pido que este video no solamente sea una bendición y para edificación para la persona en cual lo estoy haciendo en particular, pero también para todos esos que van a también ver que su entendimiento y su conocimiento de esta verdad le pueda ser más amplia, le puedas abrir también los ojos a ellos a poder conocerte a ti y a tu hijo mucho más y estar en comunión con ustedes. Te pido todo esto y me ayudes también en el nombre de Jesús. Amén. Este video lo voy a titular, este estudio en particular, La parábola del consolador. Estoy cogiendo prestado ese título y traduciendo al español porque en sí es la parábola del consolador. En los evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas, sabemos que hay muchas parábolas, pero en el libro de Juan casi nunca se dice que hay una parábola. Y la parábola que se dice, que Jesús dice que es una parábola, la parábola es algo que se habla figurativamente. Lo que él dice que habla en figuras o en alegorías, la mayoría de la gente lo toman no como una parábola y lo toman literal. Y no entienden ese significado porque cogen uno o dos versículos y lo quitan afuera de todo su contexto. Pero vamos entonces a entrar a este estudio que se llama la parábola del consolador. Todo esto empezó con este versículo que se encuentra en Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El punto, si no se han dado cuenta, y estoy seguro que ya ustedes saben, tiene que ver con el Espíritu de verdad. Ahora, mi pregunta es, ¿quién es el Espíritu de verdad? Es más, si vemos aquí, dice que es el Espíritu de verdad. No es verdad el Espíritu, otra vez, el Espíritu de verdad. Entonces, esto es algo que le pertenece a verdad. ¿Quién es la verdad? Y ese es el punto que tenemos que ir, porque el Espíritu le pertenece a la verdad. Ahora, antes de llegar a ese punto, quiero ir bajando y quiero que brincar al versículo 25. Y nos dice aquí, estas cosas os he hablado en alegorías. Estas son las palabras de Jesús y por eso aquí de donde viene el título a este estudio. Jesús dice, estas cosas os he hablado en alegorías, que también puede ser la palabra que se está diciendo una parábola o figurativa. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Antes de entrar más aquí de este versículo más profundo, él dice, nos dice aquí que él ha estado hablando en alegorías todo este tiempo hasta este versículo 25. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que lo que se lee aquí en el versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os llegará a toda la verdad, porque no hablará, etcétera. Todo esto es parte de las alegorías que Él está diciendo. No que las alegorías, que todo lo que dice alegorías, pero está diciendo alegorías mezclado con palabras planas que se pueda entender para poder dar una idea mucho más superior para que se pudiera entender. Ahora, lo que hay que hacer es, como todo esto, como dice aquí, él habló en alegorías y vemos que estas alegorías están conectadas con el espíritu de verdad, tenemos que entonces buscar el principio de cuando todas estas alegorías empezaron. Para eso tenemos que ir y vamos a ver
que empieza más o menos como al final de Juan 13 y en el principio de Juan 14, donde especialmente en Juan 14 es donde él va hablando de cosas, palabras plenas o planas, que diciendo que no hablar en alegorías, y él cambia para las alegorías. Vamos a ir a buscar esos versículos. Si vamos a Juan 13, ¿verdad? Para ir rápido por aquí, vamos a ver, mirando los títulos solamente, que Jesús lava los pies de sus discípulos. Así empieza el capítulo. Sabemos que todo esto no tiene que ver con la alegoría. Jesús anuncia la traición de Judas. Vemos que aquí no hay alegorías en este periodo. Pero ¿qué está sucediendo especialmente aquí cuando anuncia la traición de Judas? Está diciendo que él va a ser traicionado y él va a morir. Él está otra vez como él hizo muchas veces antes, pero los discípulos nunca lo captaron en su 100% entendimiento. Él otra vez está diciendo que va a ser traicionado y que va a morir. También aquí vemos que termina Jesús anuncia la negación de Pedro. Otra vez, nada de esto es una alegoría, pero todo esto tiene que ver con lo que va a llevar a Jesús a morir en la cruz. Entonces llegamos a Juan 14, versículo 1, que nos dice, no se turbe vuestro corazón. Ahora, ¿por qué Jesús está diciendo eso? Que no se turbe vuestro corazón. Todo lo que le está diciendo, nosotros vimos en el capítulo anterior, bien por arribita, son cosas que estaba turbando los corazones de los discípulos. Jesús está a punto a ir a ser llevado a su muerte, a la crucificación. Y ahora está tratando de él consolar a sus discípulos, porque no se turbe vuestro corazón, son una frase de consolación. Aquí vemos que Jesús está empezando a consolar por lo grande que va a venir. Y él dice, creéis en Dios, creed también en mí. Muy importante esto. Creéis en Dios. La idea, ya que vemos este tema, ¿verdad? Este tema tiene que ver con también en cierto punto con lo que es la Trinidad. Pero vemos aquí que Jesús dice, creéis en Dios, creed también en mí. Si Dios fuera una Trinidad, si los discípulos entendieran el pueblo judío, que hasta el día de hoy el pueblo judío niega una Trinidad, ellos están completamente en contra de la Trinidad. Si en ese tiempo Jesús está enseñando o ellos creían en una Trinidad, Jesús no le diría, creéis en Dios, que ya ellos creen en Dios, pero ahora también creen también en mí, porque ellos ya supieran que Jesús es parte de esta Trinidad. Fue en Mateo 16, mucho tiempo antes de este evento, en Mateo 16, donde Pedro declara, porque el Padre se lo reveló, que Jesús era el Hijo de Dios. Eso no era ninguna sorpresa que Jesús era el Hijo de Dios. Es más, ponemos aquí en Juan 16, regresando a Juan 16, dijeron los discípulos en el versículo 29, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dice. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Ahora, cuando habla aquí de salir de Dios, no está diciendo que vino a la tierra, sino que salió de Dios. Que esto puede ser otro tema que podemos tocar en otro momento. Que salió de Dios, fue engendrado de Dios. Ese es el contexto que se está usando aquí. Y vemos otra vez que Dios es uno y que no son tres. Regresando para atrás a Juan capítulo 14. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Dios en que ellos creen es el Padre. Si vamos a Juan 8, versículo 54 en particular, vemos aquí otra vez con lo que tiene que ver con Juan 14, hablando que es en Dios y cómo Él lo conecta con mi Padre y lo que los discípulos y los judíos entendían. Vemos que dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Este es el Padre de Jesús, por eso le dice mi Padre, no es una metáfora, es su Padre. El que vosotros, ustedes judíos y fariseos y saduceos y todos ustedes, decís que es vuestro Dios. Por eso es que aquí está la conexión. Ustedes creen en Dios, que es mi Padre. También creen en mí. En la casa de mi Padre, que es tu Dios, hay muchas moradas. Si así no fuera, yo los hubiera dicho.
Voy pues a preparar lugar para vosotros. So, vemos aquí con todo este punto que quiero hacer aquí, que es un solo Dios. Es más, también muy importante aquí, regresando a Juan 8:54, vemos que solamente hay uno que glorifica a Jesús y no dos. Otra vez, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. No hay otro que glorifica a Jesús, sino solamente el Padre. Continuando en Juan 14, siglo 3, y si me fuere y os preparé el lugar, vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Vemos que aquí está consolando a sus discípulos. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Ahora vamos aquí, versículo 6, muy importante. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, nadie viene a Dios si no es por medio de Jesús. Cuando nosotros oramos a Dios y todas esas cosas, nosotros no estamos orando a Jesús como si Él es el Dios el que estamos orando. Jesús es el medio por cual nosotros llegamos a Dios. Jesús es el camino al Padre, que es el Dios de la Biblia. Y nadie puede ir al Padre o al Dios de la Biblia si no es por medio de Jesús. Jesús no es la parada, sino donde nos quedamos, sino es el vehículo en cual nosotros llegamos a la parada. Y también otra vez más importante, aquí donde está en verde, Jesús es la verdad. Entonces, regresando otra vez a Juan 16, cuando dice aquí que el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad es Jesús, es el Espíritu de Jesús que guiará a toda la verdad. Vamos a continuar y ver cuándo es que nosotros vamos de las palabras planas que habla, que son claras, a la parábola. Todavía no hemos llegado a la parábola. Jesús le está diciendo quién es Él. Si me conocéis también a mí, dice el versículo 7, a mi Padre también conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Aquí no hay ni una parábola, aquí está bien, esto no son alegorías en otras palabras. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, maestro? Muéstranos el Padre. Ahora, ¿cómo es que nosotros vemos el Padre en Jesús? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora, esto lo vamos a ver un poquito más después, más claro. No las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. La otra razón por la que nosotros vemos al Padre en el Hijo es, como vemos aquí, el Padre mora en el Hijo. Al Padre morar en el Hijo y las obras que hace Jesús no son de su propia cuenta, sino es el Padre que las hace por él. Jesús es la manifestación del Padre a nosotros, de cómo Dios es. Igual como nosotros vimos en todas las Escrituras cómo es Jesús, así es su Padre. Su Padre se comunica a nosotros por medio de su Hijo. Esto lo vamos a ver un poquito después, pudiera ser. Y nosotros vemos eso. Es igual, para que tengan una idea mejor, como la gente puede ver Cristo en ti. Nosotros somos representantes de Cristo, ¿verdad? Y como somos representantes de Cristo, nosotros no somos el mismo Cristo. Pero si tenemos a Cristo morando en nosotros por medio de su espíritu vive en nosotros, que es Cristo, como vamos a ver, entonces es que así la gente conoce a Cristo. Si no ven a nosotros, ven a Cristo. Por eso hay que ser buenos representantes de Jesús. Para que entiendan mejor lo que quiero decir con esta representación, por ejemplo, vemos en Mateo capítulo 5, versículo 14. Jesús le dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. En otras palabras, vosotros o nosotros somos la luz del mundo. Pero, ¿cómo nosotros somos la luz del mundo? Cuando vemos aquí en Juan 1, versículo 1 al 4 y versículo 9, dice, en el principio era el verbo, sabemos que ese es Jesús, y el verbo Jesús era con Dios. Otra vez, el verbo Jesús era con Dios. ¿Quién es Dios? Como vimos en Juan 14 y en la otra parte donde dice que vuestro Dios, mi Padre, es el Padre. El verbo era con Dios, era con el Padre, y el verbo era Dios.
No está diciendo que el verbo era el Padre. Y más, la traducción correcta o la palabra original es divino o deidad. El verbo era deidad o divino. No me recuerdo exactamente cuál de las dos palabras es. No está diciendo que es el mismo Dios. El verbo era Dios. Otra razón para ponerlo más fácil es, como sabemos, Jesús es el Hijo de Dios. Dios es deidad, es divinidad. Entonces su hijo, cuando él tuvo su hijo en el tiempo anterior, antes que se hizo hombre, y esto lo podemos tocar en otro tiempo si quieren, pero para continuar, que este estudio se está alargando, él tiene la misma naturaleza que el Padre. Es más, Filipenses capítulo 2 versículo 6 nos dice, el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús estaba en forma de Dios y él no estimó el ser igual a Dios. ¿Y quién es este Dios que le era igual a? Él era igual como el Padre. ¿Y qué pasó cuando él obviamente tomó, dice aquí, forma de siervo cuando vino aquí la humanidad? Continuando con lo que tiene que ver con el verbo en Juan 1. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4. En él estaba la vida. En Jesucristo, en el verbo, estaba la vida. ¿Y la vida era qué? La vida era la luz de los hombres. Ahora vamos a versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. So, aunque Mateo nos dice que nosotros, Jesús, hablando de Jesús, que Jesús está diciendo que nosotros somos la luz del mundo. ¿Quién es la verdadera luz? La verdadera luz es Cristo. Él es la verdadera luz. Y esa verdadera luz vemos que es la vida. ¿Y esta vida es cuál? Es la vida eterna que nosotros no tenemos, solamente la tenemos por medio de Jesús. A lo mejor tocamos eso un poco más durante este estudio, no estoy seguro. Lo estamos abriendo mientras lo estamos haciendo. Entonces, asimismo es la idea en que vemos aquí, cuando dice, si me han visto a mí, han visto al Padre. Si nos han visto a nosotros, la gente debe ver a Cristo, no que somos el mismo Cristo. Versículo 11. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera créeme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora, versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esto tiene que ver con lo que digo de la oración. He visto gente, mucha gente, y no ven y las detalles, cuando oran, están hablando, orándole a Jesús en el nombre de Jesús. Jesús no es el único verdadero Dios, como vamos a ver a lo mejor un poquito más después. Y si no lo pongo, lean Juan 17:3, con el concepto que hemos estado hablando hasta ahora. Nosotros debemos orar y pedirle a Dios, el Padre, el Dios de todo. Y cuando lo hacemos en el nombre de Jesús, porque a Él, como le gustan mucho Mateo 28, a Él le ha sido dado toda autoridad, la que está en el cielo y la que está en la tierra. Y por medio de Jesús es que el Padre hace todas las cosas para que el Padre sea glorificado. Y por eso dice, si algo nosotros pedimos al Padre, que es Dios, en el nombre de Jesús, es Jesús el que lo hace, porque Dios ha puesto a Jesús encargado aquí. Eso también se encuentra en 1 de Corintios capítulo 15. Continuamos. Aquí entonces, hasta ahora empezamos hablar, ahora se empieza a hablar sobre esas alegorías. Empieza Jesús a usar palabras de alegorías. Hasta este momento no ha habido nada de alegoría. Y como Felipe, ¿verdad? Que representa a los discípulos, cuando dice, muéstranos el Padre y nos basta, Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ama ha visto, ¿cómo dices tú, muéstranos el Padre? Los discípulos no estaban entendiendo. Entonces ahora Jesús empieza a hablar en alegorías como él acostumbraba a hacer. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo regaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí está donde empieza el problema con muchos.
Cuando ven, empiezan a leer, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Y paran de leer de ahí. Y el resto de toda la alegoría que hace Jesús la dejan al lado y no continúan. Pero vamos ahí, como ven que tengo muchos colores de estudios anteriores que yo he hecho, no es que lo puse ahora para este estudio, pero de anteriores, vamos a ir poco a poco. Primera cosa es, si tú amas a Jesús, vas a guardar los mandamientos de Jesús. Y hacer eso, amar a Jesús, eso nos lleva a guardar los mandamientos. Jesús entonces rogará al Padre y os dará otro consolador. Ahora, este otro consolador es el Espíritu de verdad. Como se dice la pregunta en el principio, ¿qué es o quién es la verdad? Porque el Espíritu le pertenece a la verdad. Otra vez, cuando Jesús está hablando bien claro, él le dijo en el versículo 5 a Tomás, sí, a Tomás le dijo, yo soy el camino y la verdad. So, ¿qué es el Espíritu de la verdad? Es el Espíritu de la verdad o el Espíritu de Jesús, que es la misma forma como Jesús puede decir, versículo 11, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Jesús está en el Padre y el Padre está en Jesús por medio del Espíritu. El Espíritu del Padre, que vamos a ver lo que el Espíritu después tiene que ver también, está en el Hijo y el Hijo, su Espíritu, está en el Padre. Son uno en espíritu o uno también en propósito, es una de las características de este versículo. Esto lo dice también Ellen G. White. Yo lo que espera y os dará otro consolador. Ahora, otro consolador. Cuando dice aquí la palabra otro, viene otro consolador. La palabra creo que es griega. La palabra original es alos, creo que es. La cosa es que la palabra lo que significa es otro de la misma tipo, de la misma cosa. Otra, la misma cosa, pero otra vez. Por ejemplo, si a mí me dan un plato de arroz, por decir, y yo estoy comiendo arroz y yo digo es que me den otro, no me estoy diciendo que me den un frijol negro o plátano maduro, que le gusta a mi hija. Estoy pidiendo por otro de la misma cosa. Y este otro es el Espíritu de verdad o el Espíritu de Cristo. ¿Cuál es Cristo? Ahora, miren esto es lo que dice aquí, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ahora, esto recuerden, porque esto lo vamos a ver, déjenme marcarlo aquí amarillo, lo vamos a ver un poquito después en los mismos versículos. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El mundo no puede recibir porque el mundo no ve a este espíritu de verdad, ni conoce a este espíritu de verdad. Pero los discípulos en ese momento conocían el espíritu de verdad, porque ese espíritu de verdad está morando con ellos en ese momento, pero en un futuro estará en ellos. Ahora, algo muy importante cuando dice, cuando vosotros le conocéis, porque está morando con ellos en ese momento. Vamos a Juan capítulo 7 y miremos lo siguiente. En el último, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pies y alzó la voz diciendo, si alguno no tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ahora en ese paréntesis, esto es bien importante porque, como Pablo nos dice en otro lado, hay diferentes versiones de Jesús, pero Jesús dice aquí, la versión que quiere que nosotros creamos es la que dice la Escritura. Y Mateo 16, creo que como en el versículo 16, cuando Jesús pregunta, ¿quiénes los discípulos creen que es él? Y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y eso se lo reveló, dice Jesús, que fue el Padre que se lo reveló, que no fue carne ni sangre. La Escritura nos dice que Jesús es el Hijo de Dios. Es más, en Juan capítulo 20, en el mismo libro de Juan, que no, vamos a estar mucho tiempo aquí en Juan y brincando un poquito para aquí, un poquito para allá, pero mantenernos en Juan. Cuando es otra vez llegando a Juan 1, cuando Jesús dice, no Jesús, cuando Juan dice que el verbo era Dios, ¿en qué contexto Juan lo estaba diciendo? Versículo 30 al 31 en Juan capítulo 20. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La palabra Cristo no solamente tiene que ver con ungimiento, pero también está conectado con el Hijo, con lo que tiene que ver
siendo hijo de Dios. Entonces, cuando Juan escribió esas cosas que escribió en Juan 1 sobre estando con Dios y era Dios también, es porque es el Hijo de Dios. Él no quería que tú tomes ese versículo como que Juan es parte de una Trinidad, que Juan es el mismo, no Juan, que Jesús es el mismo Dios, pero él quería que tú lo entiendas en el contexto de hijo, que es hijo de Dios. Igual como tú y yo tenemos hijos que son humanos, pero no son nosotros mismos, no son los padres. Son humanos porque salieron de humanos. Igual como un perro engendra un perro, un gato engendra un gato, Dios, cuando engendró a su hijo, antes que nada fuera, él engendró a su hijo que también tenía la misma naturaleza y sustancia que él. Regresando a Juan 8, versículo 38. El que cree en mí, como dice la escritura, como el Hijo de Dios, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, ¿qué son estos ríos de agua viva? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Estos ríos de agua viva, ¿era qué? Era el Espíritu que habían de recibir los que creían en él. ¿Creían en cómo? Como el Hijo de Dios, no el mismo Dios, pero su Hijo, pues aún que, pues aún no había venido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido. ¿Por qué es que todavía no había venido el Espíritu Santo? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Esta glorificación de Jesús, cuando Jesús está hablando en Juan 14, tampoco había llegado. Es más, cuando se habla de esta glorificación, Jesús la está pidiendo para un evento futuro en Juan 17. Vamos a ir a Juan 17 un momentico. Pero el punto que quiero hacer es, ¿por qué el Espíritu Santo todavía no ha venido? Porque Jesús todavía no había sido glorificado. Y esta glorificación, y antes de llegar a lo que es la glorificación, la palabra aún no había venido. Esta palabra venido no debe estar ahí. En el original eso no existe. Pues aún no había el Espíritu Santo. Eso es la palabra exactamente, o el versículo igual como debería leer. Pues aún no había el Espíritu Santo en el original. Ahora entiendo que la palabra venido estaba añadida. Vamos a usarlo así para no darle a ustedes más confusión y usarlo como está aquí escrito. No había venido el Espíritu Santo. Y todo tenía que ver con la glorificación de Jesús. Si brincamos a Juan 17, vamos a leer aquí el versículo 1 hasta el versículo 5. Y esto es después, obviamente, después de Juan 14, 15 y 16, donde está la alegoría. Ya leímos 16, versículo 20 hasta el final, que ya Jesús está hablando claramente, ya no hay más alegoría. Y ahora sigue diciendo Jesús, estas cosas habló Jesús. Esto es con sus discípulos, la última oración que va a tener antes de ir y ser llevado a la crucificación. Y levantar los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La hora llegó para que el Hijo sea glorificado. Otra vez, ¿qué fue lo que leímos en Juan 7? El Espíritu Santo que ellos iban a recibir en el futuro, pero que todavía no había venido porque Jesús no había sido aún glorificado. Y ahora vemos aquí otra vez Jesús orando, diciendo que ahora viene la hora de su glorificación. Versículo 2, como le he estado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que lo diste. Y versículo 3, y esta es la vida eterna que él le fue dado potestad para dar. Esta es la vida eterna, que conozcan a ti. ¿A quién le está orando? Al Padre. Está orando al Padre. A ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos, para muchos que a lo mejor digan, espérense, aquí Jesús está diciendo que el Padre es el único Dios verdadero. ¿Y qué hace esto de Jesucristo? Esto hace de Jesucristo un Dios menor, un Dios falso. ¿Qué es lo que lo hace? Igual como hablamos de la luz, que la luz verdadera es el Hijo de Jesús, de Dios, que fue mandado aquí a la tierra. Y nosotros también somos luz, pero somos luz porque tenemos esa luz que es Jesús. Porque como vamos a ver, es su espíritu lo que tenemos, y a tener su espíritu tenemos su luz.
Nosotros entonces somos luz para otros. El único Dios verdadero es el Padre. Esto no hace a Jesús un Dios menor, porque Jesús es el Hijo de Dios. Y a tener, el ser el Hijo de Dios, Él tiene la plenitud de toda la deidad en Él, porque al Padre le agradó. Creo que eso está en 1 Corintios y 2 Corintios, o si no está en Colosenses. No, en Colosenses capítulo 1 y Colosenses capítulo 2 creo que es donde está. Él tiene toda la plenitud del Padre o de Dios. Pero el Dios verdadero, de donde se origina todo, es el Padre. Por eso Él es el único Dios verdadero. Todo viene de Él por medio del Hijo y por medio del Hijo todo regresa a Él. Ahora dice, continúa aquí hablando Jesús, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora, aquí se puede hacer una predicación completa, un estudio completo sobre este versículo, pero le está pidiendo al Padre que lo glorifique. La glorificación de cual se estaba hablando en Juan capítulo 8 estaba a punto a venir, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y después que esa glorificación fuera hecha, después de esa glorificación es que entonces el Espíritu Santo podía venir. Esto dijo el Espíritu Santo que habían de recibir en el futuro lo que creyesen en él, como dice la Escritura, pues aún no ha venido el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué todo esto, este enfoque que estoy haciendo? Porque si vamos para atrás a Juan 14, dice aquí, versículo 17, el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, está bien ahí, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Y en el futuro estará en vosotros. Esa parte está bien, después de la glorificación de Jesús. Pero ¿cómo es que ahora, si no ha venido todavía, es que ellos conocen algo que no ha venido? ¿Y cómo es que algo que no ha venido mora con ellos en ese momento? Versículo 18, empieza todo esto es parte de la alegoría. Y ahora aquí está la respuesta, que es palabras que no son alegorías. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién es el que está viniendo a vosotros? Es Jesús. Jesús está hablando de él mismo, que él mismo va a venir a vosotros. No la segunda venida, no es eso lo que está diciendo, sino después de la glorificación. ¿Quién es el que estaba ahí con ellos en ese momento? ¿Quién es el que estaba morando con los discípulos en ese momento? Era Jesús. Jesús era el que estaba morando con ellos en ese momento. ¿Quién era que los discípulos conocían? Eran a Jesús. Vosotros le conocéis. El Espíritu de Jesús es su propia persona, no es otra persona que él mismo. Por ejemplo, veamos a 1 Corintios capítulo 2 versículo 10 al 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Ok? El Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Ahora, vamos al versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y continúa diciendo, nada más para poder terminar, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 16, y después yo creo que vamos a regresar aquí otra vez, pero versículo 16. Por, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, continuar el versículo 16. ¿Quién los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién sabe las cosas mías, sino mi propio espíritu? Conoce lo que es mío. Y vamos a ver que la palabra aquí espíritu, que también tiene que ver con, como vemos aquí, el Espíritu de Dios, que se sabe que es el Espíritu Santo. Nadie conoce las cosas de Dios, sino su propio espíritu. Estamos viendo que el conocimiento tiene que ver con la mente. ¿Quién de los hombres? Esta es una de las características del Espíritu Santo. No es todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, pero es una de las características, una de las partes de lo que es el Espíritu Santo. Versículo 16, otra vez, porque ¿quién conoció la mente del Señor?
¿quién lo instruirá? Quiero que vean aquí un ejemplo aquí para que comparen los versículos, porque este versículo Pablo lo saca de Isaías capítulo 40, versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Pero dice, ¿quién conoció la mente del Señor? La palabra Espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo, tiene que ver si podemos cambiar esa palabra para la mente del Señor. ¿Quién le instruirá? Entonces, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu o la mente del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios o la mente de Dios que está en él. ¿Y qué es lo que termina aquí entonces en el versículo 16? ¿Qué nosotros tenemos cuando nosotros recibimos el espíritu de Jesús? Nosotros tenemos la mente de Cristo. El Espíritu Santo tiene que ver con la mente. Regresando a Juan 14. Por eso es que dice en el versículo 17, ustedes lo conocen porque mora con vosotros. O ellos conocen a Jesús porque Jesús está morando con ellos. Pero después dice que Jesús estará en vosotros. Ese espíritu de verdad o la mente de la verdad, que es Jesús. En este caso vamos a usar la palabra mente porque la que se relaciona, aunque es más que eso, también tiene que ver con la vida de Jesús. Hay muchas formas de describirlo, pero es Jesús estará en vosotros. Por eso es que dice el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es su espíritu, vendrá a ellos. Por eso es Jesús mismo que viene. Versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Recuerden lo que dije que recuerden en el versículo 17, el espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿El mundo conocía a Jesús en ese momento? No lo conocía. El mundo tampoco conoce a Jesús después, como vemos hoy en la historia y podemos ver alrededor de nosotros. Versículo 19, el mundo no me verá más. El mundo no ve el Espíritu de verdad en ese momento. Pero vosotros me veréis. Otra vez, pero vosotros le conocéis en el versículo 17. ¿Ven la conexión? Al yo recibir el Espíritu de verdad, estoy recibiendo al mismo Jesús, que es su Espíritu, que es Él. Porque Jesús moraba con él y en el futuro estaremos nosotros. Pero vosotros, y estaremos nosotros, vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ahora, ¿por qué Jesús vive? Obviamente, sabemos que Él murió en la cruz y fue resucitado, y a Él ser resucitado, Él ahora vive, y por razón que Él vive de nuevo, vosotros también viviréis, nosotros también viviremos. ¿Y cómo es eso que nosotros vamos a vivir de nuevo por este proceso? Veamos un momentico a Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, la palabra Espíritu también tiene que ver con la vida, ¿ok? La vida de Dios, la vida de Cristo. Dice en Juan 1 que en Él estaba la vida, la luz, y la luz era la vida del hombre, y esa luz Él la vino y la trajo para darnos a nosotros, y esa vida también tiene que ver con Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿ok? No es de él. Ahora, para que no haya confusión, Pablo es bien claro cuando tiene que ver con la palabra Dios y la palabra Cristo. Él no la entremezcla. Si vamos a 1 Corintios capítulo 6, nos dice, vamos a empezar en el versículo 5, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, y podemos decir, está Dios en la cristianidad, no solamente en el paganismo, pero en la cristianidad tenemos Dios el Padre, tenemos Dios el Hijo y tenemos hasta Dios el Espíritu Santo, y estos tres son uno en algunos lugares, en otros entendimientos, uno hace el papel de tres, pero tenemos estos diferentes dioses, es el punto, que son Trinidad. Nos dice Pablo, para nosotros, sin embargo, solo hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio de cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Todo lo que estaba hablando hasta ahora.
el único Dios verdadero, como dice Jesús, un solo Dios, el Padre, de cual proceden todas las cosas. Como dije, todas las cosas salen del Padre, que es Dios, por medio de su Hijo, un Señor Jesucristo, por medio de cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y todas las cosas regresan al Padre por medio de su Hijo. Y nosotros somos para Él, para el Padre. Pero, versículo 7, no en todos a este conocimiento. Y por eso es que estamos en este estudio. Pensando a Romanos 8, versículo 9 al 11. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, espere, si alguno tiene el espíritu, no tiene el Espíritu de Cristo es Cristo en vosotros. ¿Qué es lo que nos dijo aquí Juan 14? Versículo 17, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros este espíritu de verdad, que es el espíritu de Cristo, como vemos en Romanos capítulo 8. Por eso que Jesús dice, no dejaré huérfanos, vendré a vosotros, vosotros me veréis, versículo 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esta última parte la que estamos tocando, más, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Regresando a Romanos 8, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es él, pero si Cristo está en vosotros, porque Cristo está vivo, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, recuerda cómo empezamos aquí, no hay más de un espíritu, es solo un espíritu que procede, que viene del Padre por medio del Hijo y es una sola vida, ¿verdad? Es una sola vida, que es la vida eterna, que viene del Padre, como nos dice en, creo que en Juan 5, versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo en tener vida en sí mismo. Esa vida es el Espíritu. Otra vez, esto está en Juan. Versículo 20, vamos a regresar un poquito al versículo 21. Como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también al Hijo a los que quiere dar vida, porque el Padre no le juzga, sino que todo el juicio se lo da al Hijo. So, el Hijo recibió su vida, la misma vida que tiene el Padre, esa vida que no es prestada, que es original y no derribada, esa misma vida que tiene el Padre, que tiene esas características, la tiene el Hijo porque el Hijo la recibió. Igual nosotros también recibimos esa misma vida por medio de Jesús y nosotros podemos tener esa vida no derribada, original y no prestada. Versículo 11, otra vez en Romano 8, si el espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el espíritu de aquel, aquí está hablando la vida, porque otra vez no es solamente la mente, sino la vida que moró en Jesús. Recuerda que Jesús dijo que el Padre mora en mí, y vamos a ver eso mientras continuamos con Juan 14. Si mora en ti por medio de Jesús, el que levantó los muertos a Cristo Jesús, ¿quién levantó los muertos a Cristo? Fue el Padre, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu de Jesús y de Dios, que es uno, que es esa vida, mora en nosotros. Esa vida perfecta, es esa mente perfecta que viene de Dios. Miren cómo dice aquí en Gálatas capítulo 4, versículo 6. En conexión con Romanos 8, si nosotros somos de Jesús porque tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros y Cristo mora en vosotros, nosotros vamos a resucitar. El Padre nos va a resucitar por medio de su Hijo, por medio de ese Espíritu que es Cristo. Y por cuanto sois hijos, versículo 6, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y es por medio que tener ese Espíritu, el Espíritu de su Hijo, ¿verdad? Que es este espíritu de verdad que nosotros vamos a ser levantados. Romanos 8, versículo 11. El espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús, bueno, vosotros, el que levantó los muertos a Cristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu. Es el espíritu de Cristo que mora en vosotros, porque el Padre mandó el espíritu de su Hijo. Por eso dice, el que tiene el espíritu de Cristo, que es Cristo en vosotros. Otra vez. Versículo 16, me voy a tocar esto porque hay también un malentendimiento aquí. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ok? So, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿El espíritu de nosotros es otra persona? No.
nuestra mente, como vimos, nuestra vida. El Espíritu mismo da testimonio a nosotros, a nuestro espíritu, y nosotros, y que somos hijos de Dios. Y el versículo en sí, ¿y cómo es eso? Bueno, vamos a poner de esta forma, ¿cómo es eso? Versículo 15. Nosotros no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Y qué espíritu ese es? Es el espíritu de Cristo. Y el espíritu de Cristo, con nuestro espíritu, nos deja testimonio que nosotros somos hijos de Dios. Por eso es que otra vez Galatas 4, porque somos hijos, porque el Espíritu de Cristo da testimonio con nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, cual clama Abba Padre. Rezando a Juan 14, vamos a rezar. Entonces, porque yo vivo, versículo 19, también viviréis. Versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Qué día es ese? ¿Cuál es ese día que nosotros vamos a ver eso? Ese es el día en que Jesús fue glorificado. Ese es el día en cual Jesús rogará al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y estará en vosotros, no solamente morando con vosotros, estará en vosotros. Es cuando Jesús vendrá a vosotros. Es cuando nosotros podremos ver a Jesús en nosotros, porque Jesús está vivo y por esa razón nosotros también vamos a vivir. Y en ese día que sucede esto, es el día que nosotros conoceremos o que ellos conocerán, porque este evento ya sucedió y yo creo que muchos de ustedes saben que esto fue la fiesta de Pentecostés, ese día de Pentecostés sucedió y vemos que ellos iban a saber que Jesús estaba en el Padre y que ellos estaban en Jesús y Jesús en ellos. Vamos aquí un momentico, Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6, nos dice, y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Ahora, este periodo aquí, si ustedes hacen el estudio, si no lo han hecho, y siguen el estudio de Apocalipsis que yo hice, este es el día de glorificación que sucedió en el cielo. Estaba el pie un cordero como inmolado alante del Padre, de Dios que estaba en el trono. Y él tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Cuando él es glorificado, él envía los 7 espíritus de Dios, envía por toda la tierra, que ahora que que envía ese Espíritu Santo por medio de estos 7 espíritus. Esto es otro estudio que podemos hacer más completo, que pienso hacerlo en un futuro. Entonces regresamos a Juan 14, versículo 20. En aquel día, cuando es glorificado, ellos iban a conocer que Jesús estaba en el Padre y ellos estaban en Jesús y Jesús en ellos. Vemos aquí que Jesús es el medio por cual nosotros podemos llegar al Padre. Nadie viene al Padre si no es por medio de Jesús. Como el Padre está en Jesús, el Padre no está en nosotros directamente, el Padre está en Jesús, pero Jesús está en nosotros y nosotros en Jesús. Y Jesús es el medio, otra vez, cual el Padre puede venir y morar en nosotros. Es por medio de Jesús. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Ahora, antes de seguir, vemos aquí versículo 15, lo tengo marcado en verde. Si me amaréis, guardad mis mandamientos. Ahora vemos el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Como estaba explicando en el principio de esta sección. Vemos que ahora va a repetir lo mismo, pero va a expandir. Él acaba de decir una cierta cosa y ahora viene y regresa otra vez y ahora vamos a ver cómo él expande. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. Si nosotros amamos a Jesús y guardamos sus mandamientos, no solamente Jesús nos va a amar, pero también el Padre nos ama. Y me manifestaré a Él. ¿Quién se está manifestando? ¿Es este otro Dios, el Espíritu Santo? ¿O es el Espíritu de verdad, que es el Espíritu de Jesús, porque Jesús es la verdad? Jesús se va a manifestar por medio de su Espíritu. Aquí estamos.
y me manifestaré a él. Recuerden cómo terminó aquí versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, es el mismo Jesús. ¿Cómo hay que venir? Por medio de la manifestación, por medio de su espíritu que se manifiesta. Una pregunta, ¿los discípulos estaban entendiendo estas alegorías de Jesús o estaban pensando que estaba hablando de un tercer Dios, Dios el Espíritu Santo? Versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Recuerde lo que se habló del Espíritu de verdad otra vez en el versículo 17. El Espíritu de verdad, este Espíritu Santo, el cual no puede recibir, el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Ve cómo viene siendo la misma cosa? Él dice que Jesús dice en el versículo 21 que él se manifestará a sus discípulos y Judas le pregunta, ¿cómo es que tú te manifestarás a nosotros y no al mundo? Judas estaba en confusión cuando Jesús dijo que el Espíritu de verdad sería manifestado a ellos o morarán en ellos, pero no en el mundo, porque el mundo no lo conoce. No, Judas entendía que el Espíritu de verdad es el Espíritu de Cristo y que Jesús estaba hablando de él mismo y cómo él se iba a manifestar a ellos. Respondió Jesús, versículo 23, y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Otra vez, está repitiendo, por eso lo tengo en verde, y para expandir. Lo vimos en versículo 15, lo vimos en versículo 21. Ahora empieza de nuevo la explicación. Se lo está repitiendo hasta la tercera vez que se lo va a explicar. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Lo mismo que leímos aquí en el versículo 21. Se lo está explicando por tercera vez. Y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quién es que viene? El Padre y el Hijo es lo que vienen y lo que hacen morada con el discípulo. Regresando otra vez al versículo 17, el Espíritu de verdad, que es este otro consolador, que es el Espíritu de Jesucristo, que lo va a consolar. El Espíritu de Jesús nos consuela, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con nosotros. En ese momento Jesús está morando con ellos y estará en vosotros. Cuando está en vosotros es, dice aquí, versículo 23, vendremos, que es el Padre y Jesús, y haremos morada con él. Ahora, ¿cómo es que el Padre mora en nosotros? Por medio de Jesús. Versículo 20, yo estoy en mi Padre y nosotros estamos en Jesús y Jesús está en nosotros. También Juan 17 lo explica también. Por ejemplo, vemos en el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ahora, es bueno leer esta parte, porque muchas personas dicen, oh, cuando dice que el Padre está en el Hijo en él, oh, que son uno. No, es más particular cuando Jesús dice, el Padre y yo somos uno, automáticamente ellos se incluye un tercero y dice, ahí está la Trinidad. Pero en realidad Jesús nunca mencionó que había un Dios Espíritu Santo que estaba mezclado, solamente lo del Padre y el Hijo, y son uno. Ahora, ¿uno cómo? Es uno en propósito. Versículo 21 aquí, otra vez Juan 17 lo explica muy bien. Para que todos sean uno, para que todos sus discípulos sean uno. ¿Y cómo es este uno? Es uno en propósito. ¿Y cuál es el ejemplo que él da de este uno? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, si el Padre y el Hijo son parte de una, entre comillas, Trinidad, y ahora Jesús está pidiendo que nosotros seamos uno con ellos dos, entonces, en realidad, la Trinidad, si vamos a ser honestos, son el Padre, el Hijo y nosotros, porque ahí estos tres, el Padre, el Hijo y nosotros, son uno. Pero obviamente eso no es lo que sabemos que no es lo que dice la Biblia, lo que está tratando de explicar. Versículo 23. No, vamos a ir al versículo 22. Bueno, para terminar esa idea, igual como el Padre y el Hijo son uno, igual son todos los discípulos uno. No significa que son un solo cuerpo, una sola identidad. Son muchos diferentes, pero son uno en propósito, igual como el Padre y el Hijo. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahí está otra vez repitiendo la misma idea. ¿Y cómo es esto? Versículo 23. ¿Cómo es que
el Padre, el Hijo y nosotros somos uno. Otra vez, yo en ellos, que es lo mismo que leímos en Juan 14, pero aquí más simplificado. Yo en ellos, Jesús está en nosotros, y el Padre, tú en mí. El Padre está en Jesús, Jesús está en nosotros. Y también vemos que nosotros estamos en Jesús. Y por medio de Jesús es que nosotros estamos conectados al único Dios verdadero. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los ha amado a ellos como también a mí me has amado. Regresando a Juan 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, como dije, estamos explicando otra vez por tercera vez, mi palabra guardará y mi Padre la amará y vendremos. Y así es como los dos, no tres, los dos vienen por medio del Espíritu de Jesús. Como dijo en Gálatas 4, porque somos hijos de Dios, Dios nos ha dado el Espíritu de su Hijo, cual clama Abba Padre. El mismo Espíritu que leímos en Romanos capítulo 8, que clama Abba Padre y haremos morada con él, así como el Padre y el Hijo hacen morada en nosotros. Es más, la única comunión que nosotros tenemos es, acuerdo al mismo Juan, se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Vamos a brincar aquí a esta última parte. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y no hay ningún otro, solamente dos. Y ya vimos cómo el Padre en el Hijo y el Hijo en nosotros, nosotros en el Hijo. Y el Hijo es que nos trae al Padre, eres el camino al Padre. Cuando recibimos su Espíritu, su vida. Ahora, versículo 24, tenemos por cuarta vez, por eso lo puse en verde, por cuarta vez, pero ahora está en el negativo. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Por eso, otra vez, en la misma libro de Juan, en el capítulo 12, que son dos capítulos anteriores, versículo 49, él dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, que es el Espíritu Santo, y vemos ahí que entonces no hay ninguna confusión, que cuando se habla de Consolador se está hablando del Espíritu Santo, igual como en Juan 7, creo que fue, donde dice que todos que crean en él, como dice la Escritura, ríos de agua viva, y Juan, no Jesús, es el mismo Juan que explica en el versículo 39 que es el Espíritu que habían de recibir el Espíritu Santo que todavía no había venido porque Jesús todavía no había sido glorificado. Esa explicación no es de Jesús, sino de Juan. Y Juan lo escribe porque Juan está obviamente escribiendo en el futuro, después de todos estos eventos, y le entiende la parábola o la alegoría que Jesús está haciendo. Y a entenderlo, él lo escribe. De esta forma, él pone esa explicación. Regresando, Juan 14, 25, he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Y ya, si recuerda Galatas 4, porque sois hijos, ¿qué es lo que mandó Dios? El Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, es el Consolador, el Espíritu de Cristo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Eso nos lleva para atrás, otra vez, a Juan 16, donde empezamos todo este estudio. Versículo 25. Estas cosas habladas en alegorías, eso es lo que estamos viendo hasta ahora. Pero la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciará acerca del Padre. ¿Quién es que Jesús? Ahora Jesús dice que ya no estoy hablando en alegorías. Te lo hablé en alegorías. Cuando dice, el versículo 26, el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que os he dicho. Pero ahora, en Juan 16, donde está hablando claro, dice Él, ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente Él, Jesús, anunciará acerca del Padre. Este mismo, en Juan 14, regresando a Juan 14, 26, este mismo Consolador, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu que proviene del Padre y del Hijo, ¿verdad? Que es el Espíritu de ellos dos. El Padre mira mi nombre, Él os señala todas las cosas. Vamos aquí a Mateos, capítulo 10, versículo 19 al 20.
Jesús diciéndolo a ellos, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Es bien parecido en lo que está diciendo Jesús en Juan 14 con lo que está aquí hablando Mateo. Y es este Jesús que está hablando en los dos casos. Porque no sois vosotros lo que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Quién es que está hablando en vosotros? Es el Espíritu de vuestro Padre. ¿Por medio de qué? De Jesús. Recuerda, el Padre está en Jesús y Jesús está en nosotros. Es un solo Espíritu que proviene del Padre por medio de Jesús. Mateo 13:11, también la misma cosa. Pero cuando os traeren para entregarlos, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablar, porque no sois vosotros lo que habléis, sino el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de vuestro Padre. Y Lucas 21, versículo 14 al 15. Proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestras defensas, porque yo, Jesús, os daré palabra y sabiduría, lo cual no podrá resistir ni contradecir todos los que se opongan. Por eso es que, para esos que conocen el Ellen G. White, el Ellen G. White dice varias veces que Jesús es el Espíritu Santo, es el Consolador. Jesús es también, en cierto punto, el Espíritu Santo, y en cierto punto se puede conectar a Jesús como el Espíritu de Dios, porque Jesús recibe todo de Dios y nos deja a nosotros saber las cosas de Dios. Regresando al versículo 26 de Juan 14, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas. So, es el Espíritu Santo, como vimos en Mateos, que es el Espíritu del Padre, que Él lo va a mandar en el nombre de Jesús. Él os enseñará todas las cosas. Y vimos después que Jesús dice que Él iba a hablarle todas las cosas y lo recordará todo lo que yo he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? Otra vez, está consolando a sus discípulos porque le dejó a entender a sus discípulos que estaba a punto a morir y a partir de esta vida, de este mundo. No se turbe vuestro corazón, como empezamos en el principio del capítulo, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. No está diciendo que voy a venir la segunda venida. Está diciendo que es Él que va a venir como este otro consolador. Si me amaréis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Para mantener corto, porque esto también se puede abrir mucho. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Lo mismo que lo dijo en Juan 17. El Padre es el único Dios verdadero. El Padre es mayor que Jesús. En una forma de traducir esto es que Él es mayor en edad, pero es mayor en todo, porque el Padre le ha dado todo a su Hijo. El Hijo ha recibido todo del Padre. Ahora os lo he dicho antes que suceda para que cuando suceda creáis. ¿Qué es lo que está hablando de suceder? Está hablando de su muerte. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Toda esta parábola que tiene que ver con el otro consolador, el Espíritu Santo, es, como hemos visto, el Espíritu de Cristo. Ya hemos visto todas estas alegorías. Sabemos que los discípulos entendieron lo que Jesús estaba diciendo. La glorificación de Jesús vino cuando Jesús regresó al cielo. Vimos en Apocalipsis capítulo 5 esa glorificación, los 7 espíritus bajando a la tierra. Vamos a Hechos capítulo 2 y vamos a ver lo que Pedro nos menciona un poco sobre esto. Empezamos en versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora aquí donde Pedro habla y les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Vemos aquí que lo que iban a recibir el don del Espíritu Santo cuando fueran bautizados.
Vamos al próximo capítulo, capítulo 3. Demos otra sermón, por decir, de Pedro, como vemos aquí, versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Vamos aquí a brincar al versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. ¿De qué está hablando? Vamos a regresar al versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Ahora, ¿quién otra vez es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Hoy la gente diría Jesús, pero eso no es lo que los discípulos, ni Pedro, ni los apóstoles, ni nadie en la Biblia entendían. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, igual como Jesús dice, el Dios de los judíos era su Padre. El Dios de nuestros padres, que es Dios el Padre, ha glorificado a su Hijo Jesús. Dios tiene un Hijo y lo glorificó, su Hijo Jesús. ¿Y esta glorificación cuál es? La glorificación que sucedió en el cielo cuando Jesús fue llevado para atrás al cielo en el día de Pentecostés. Eso está todo relacionado con Hechos capítulo 2 y con lo que Jesús habló en Juan 7 sobre la glorificación que iba a suceder cuando el Espíritu Santo iba a llegar. Glorificó a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregáis y negastáis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y ahora brincamos, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Eso es lo que se estaba hablando. Versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿Ok? A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Pudiera en cierto punto decir y conectarse con la segunda venida. Está bien, yo creo que también tiene que ver porque dice a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Pero él está diciendo que envía a su Cristo y lo está hablando con la conexión del bautismo. Otra vez, ¿qué es lo que estamos viendo con el bautismo? Que cuando nosotros somos bautizados, dijo Juan el Bautista, que Jesús bautizará con agua y con el Espíritu Santo, que es su Espíritu. Versículo 26, vamos a brincar al versículo 26. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, ¿verdad? De la resurrección, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Después que Dios levanta a su Hijo y es recibido en el cielo, como lo dice aquí, que de cierto es necesario que el cielo lo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, Él envía a su Hijo de nuevo para que nos bendiga a fin de que cada uno se convierta en su maldad. Esto no es nada que tiene que ver con la segunda venida. Dios no va a mandar a su Hijo en la segunda venida para convencernos y convertirnos y bendecirnos y convertirnos de nuestra maldad. Él manda a su Hijo ahora, ¿verdad? Que es el Espíritu de su Hijo, que mientras Jesús está allá, Él está aquí abajo por medio de su Espíritu, que es el Espíritu de Cristo, para que nos bendiga. Es Él mismo. Hay una cita, si lo puedo encontrar antes de terminar este estudio, donde el Andrew White dice que Jesús, mientras ministra en el cielo, también está aquí ministrando en la tierra por medio de su espíritu. Su espíritu, su mente, su vida está en cada uno de nosotros. Es la vida, el espíritu de Cristo. Por eso es que decíamos aquí otra vez en 1 Corintios capítulo 8 que leímos, para nosotros sin embargo solo hay un Dios el Padre y un Señor Jesucristo. Cuando vamos a 2 Corintios, que es la segunda carta a la misma iglesia que él le escribió lo primero, él dice, porque el Señor, que es Jesucristo, el único Señor que tenemos, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Espíritu Santo es Jesucristo, es su espíritu, su vida, su identidad, su mente, su forma de ser, su carácter, todas estas cosas. Es la única persona, igual como pudo consolar a sus discípulos, la única persona que nos puede consolar a nosotros porque sabe lo que es ser tentado en todo. Un Dios, el Espíritu Santo, que no es un Dios, el Espíritu Santo, no existe, nunca estuvo en esta tierra, nunca sabe lo que fue ser humano,
nunca experimentó la tentación, pero Jesús sí. Y esa vida, cuando Él la perfeccionó aquí en la tierra como humano, lo pusieron en la cruz y murió. Esa vida perfecta, conectado con el cielo, con Dios, esa vida perfecta que pudo vencer todo tipo de tentación, Él la mandó acá para nosotros, para que cada uno podamos recibir esa vida. Y por nosotros recibir esa vida, ese espíritu del Señor, entonces nosotros tenemos libertad de toda maldad, de toda tentación, de todas cosas. Otra vez, Hechos capítulo 3. Pedro y Pablo hablan la misma cosa. Levantado su hijo, él lo envió a su hijo para que nosotros podamos ser bendecidos y a fin de que cada uno nos podamos convertir de nuestra maldad. Por eso es que en Juan 16, y no iba a tocar esto, pero lo vamos a tocar, no dice en el versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Quién es el Consolador? Ya sabemos que es el Espíritu Santo y sabemos que es lo mismo que el Espíritu de Cristo. Jesús tenía que ir, y es más, como leímos aquí, repitiendo lo mismo que dijo en Juan 7, si Jesús no se va, el Consolador o el Espíritu Santo no podía venir a ellos. Otra vez, por eso es que en Juan 14, cuando vamos aquí al versículo 16, dice, el mundo no puede recibir este Espíritu Santo, este Espíritu de verdad, este Consolador, porque no le ven ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Como que el Consolador, que todavía no ha venido, porque Jesús todavía no se ha ido, como nos dice en Juan 16, y aquí ya está hablando más claro, es que estaba ahí morando con ellos, porque es Jesucristo, es su propio Espíritu. Piénselo de esta forma. Usted tiene un espíritu que es usted, es su mente, su persona, ahora mismo no tengo las palabras para escribirlo, se me van, pero es usted mismo, no es otra persona. Si usted se va muy lejos y yo estuve con usted por mucho tiempo y lo conozco íntimamente, cuando usted se va, usted todavía está conmigo porque su espíritu está conmigo, porque es su mente, su persona, sus conocimientos, yo lo tengo. Por la diferencia entre una persona y Dios es que Dios puede mandar su propio espíritu sin tener que estar aquí técnicamente con nosotros. Es su omnipresencia, podríamos decir. Eh, él es divino, recuerden, nosotros solamente somos humanos. Tenemos en dos partes donde no lo busca la hora, donde Pablo dice que aunque no estoy ahí en espíritu. ¿Cómo es que y creo que a los Corintios, dos veces a los Corintios creo que fue. ¿Cómo es que Pablo estaba ahí en espíritu? Porque ellos conocían a Pablo. Ellos conocían la mente de Pablo, porque Pablo no solamente estuvo con ellos, pero Pablo también le escribió. Y Pablo en una ocasión oyó algo malo y en otra ocasión oyó algo bueno. Una ocasión él le estaba diciendo algo bueno a ellos y otra ocasión le estaba diciendo algo malo. Estaba en espíritu, porque ellos conocían a Pablo. Pablo no estaba en espíritu en otro lado, porque no lo conocía. Entonces, le convenía, regresando a Juan 16, que Jesús se fuera para que pueda venir el Consolador, que ya está morando con ellos, porque es su espíritu. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, cuando el Espíritu de Cristo venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio, que fue lo mismo que Pedro nos dice. Cuando Dios mande a su Hijo, a fin de que cada uno se convierta en su maldad, Él va a convencernos de nuestra maldad. Comenzará el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el mundo son esos que no están salvos y andan en pecado. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, será el que va a convencer de esas cosas. Aún tengo muchas cosas que decirlos, pero aún no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, Él os oirá a toda la verdad. Y Pedro dice que es él mismo viniendo. Y vemos también Pablo que dice que es el Espíritu es Cristo mismo. Veamos unas citas de Ellen G. White, quiero tocar. Y esta cita dice lo siguiente. Y esto se encuentra en, bueno, Reflecting Christ y Southwest, SW, septiembre de 1898. Esa es la fecha, 1898.
Y la razón que es tan importante la fecha, porque muchos dicen que para 1898, con el Seattle la gente, el G. Wells se convirtió a Trinitaria y estaba enseñando una Trinidad. Y vamos a ver aquí que no es así. Que Cristo se manifestara a ellos, y esto está hablando aquí de Juan 14, y sin embargo fuera invisible para el mundo, era un misterio para los discípulos. No podían entender las palabras de Cristo en su sentido espiritual. Pensaba en la manifestación externa y visible. No podían entender el hecho de que podían tener la presencia de Cristo con ellos y sin embargo el mundo no lo veía. No entendieron el significado de una manifestación espiritual. Y eso es el mismo problema con cada persona que lee Juan 14, 16 y 17 y no lee el resto de la Biblia. No entienden la manifestación espiritual de cual Jesús está hablando, que era su presencia con ellos. En Deseado toda la gente, 623.3, este libro que supuestamente es trinitario. Los discípulos no comprendían todavía las palabras de Cristo en su sentido espiritual, y él volvió a explicarles su significado. Por el Espíritu, dijo, se manifestaría a ellos. El Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas. Ya no diréis, no puedo comprender, ya no veréis oscuramente por un espejo. Podéis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Esto, Efesios 3, 18 y 19. En 14 MR, Manuscript Release 23.3, y muchas de estas citas están en inglés y yo las traduje al español. Cargado de humanidad. Cristo no podía estar en todos los lugares personalmente. Por lo tanto, fue para su beneficio que Él lo dejara, acudiera a su Padre y enviara al Espíritu Santo para que fuera su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es Él mismo, despojado de la personalidad de la humanidad e independiente de la misma. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Espíritu Santo, como el omnipresente. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él, aunque no lo veas, esta frase fue agregada por Ellen White y todo esto, todo lo que ven aquí es lo que está escrito en la página de Ellen White. Os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Sin embargo, te digo la verdad, es conveniente para ti que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ti, pero si me voy, te lo enviaré. So, cuando dice aquí, en el principio, cargado de humanidad, Cristo no podía estar en todos los lugares personalmente. ¿Quién es el que estaba cargado de la humanidad? Era Cristo, porque cuando Cristo era deidad completamente y cuando vino a esta tierra, se unió con la humanidad y se llevó arriba a su humanidad. Tengo un estudio, creo que se llama Las dos personalidades de Cristo o algo así, que habla un poco más de estas cosas. Pero vemos aquí en las palabras grandes y negras con subrayada, el Espíritu Santo es el mismo. ¿Quién es este mismo de que se está hablando? Otra vez, es Cristo. Es la única persona que se está hablando aquí. El Espíritu Santo es el mismo, pero ¿cómo? Despojado de la personalidad de la humanidad y independiente de la misma. Sin es Jesús, pero sin la humanidad, sin esa parte que lo aguanta y lo carga. Él, Jesús, se representará a sí mismo como presente en todos lugares por su Espíritu Santo. So, Jesús nos da de su Espíritu y así como Él está en todos lugares presente. Ahora, ¿ven esa estrellita que la tengo en amarillo? Quiero que vean lo siguiente. En Deseado toda la gente, otra vez, 138.2. Mientras Jesús ministra en el santuario celestial, es siempre por su espíritu el ministro de la iglesia en la tierra. Está oculto a la vista, pero se cumple la promesa que hiciera al partir. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Aunque delega su poder a ministros inferiores, su presencia vivificadora está todavía con su iglesia. El Espíritu Santo es su presencia vivificadora,
no es otro Dios. Otra vez, Jesús, como dije que está aquí en este dispositivo, Jesús ministra en el santuario celestial, pero por su espíritu, Él es ministro de la iglesia de la tierra. Él está oculto a la vista. Es que es lo mismo que vimos en 14 MR 23.3. El Consolador, el Espíritu Santo, Él, aunque no lo veas, os enseñará todas las cosas. Otra vez, regresando para atrás de ese dato a la gente, Jesús está ministrando, pero Él está oculto a la vista. Ese Él es Jesucristo, es porque es su presencia, su espíritu. Y ahí lo tengo abajito. Él más el Consolador del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, aunque no lo veas. Ahí están las dos juntos para que lo puedan ver. En otras palabras, ¿qué fue lo que Jesús prometió? Él prometió el Espíritu Santo. ¿Quién iba a venir a morar? Jesús. ¿Y quién iba a manifestarse? Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cuál es Jesús que se manifestará a nosotros? Este resumen que voy a tocar aquí es parte de una presentación, el resumen de la presentación que se llama Ser versus Persona, si no estoy equivocado. Resumiendo, nosotros tenemos un Dios, que es el Padre, que fue lo que tocamos. Tenemos a su Hijo, el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Él es la imagen expresa. Esto es parte de la presentación. Si ven la presentación, tiene más sentido todo lo que vamos a tocar aquí, pero me gustaría para que vean solamente el dispositivo aquí. Y tenemos nosotros, son la persona de Cristo en nosotros. El Espíritu de Dios viene por medio de Cristo y decimos el Espíritu de Cristo, que es el mismo Espíritu. Tenemos un Dios en el Hijo, o el Padre en el Hijo, y tenemos el Hijo en nosotros. Entonces, nosotros tenemos ¿a qué? Nosotros tenemos a Cristo y por medio de Cristo recibimos al Padre. Juan 20, versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Otra vez, en deseado toda la gente, página 767.3 y 768.1, un libro que dice la gente que hizo Ellen G. White Trinitaria, pero no lo es. Otra vez, ¿qué es lo que ella dijo? Para que vean todo lo que está hablando hasta este punto. Todos los que consagran su alma, cuerpo y espíritu a Dios recibirán constantemente una nueva medida de fuerzas físicas y mentales. Las inagotables provisiones del cielo están a su disposición. Cristo les da el aliento de su propio espíritu, la vida de su propia vida. El Espíritu Santo despliega sus más altas energías para obrar en el corazón y la mente. La gracia de Dios amplía y multiplica sus facultades y toda perfección de la naturaleza divina los auxilia en la obra de salvar almas. Por la cooperación con Cristo, son completos en Él y en su debilidad humana son habilitados para hacer las obras de la omnipotencia. El Salvador anhela manifestar su gracia e imprimir su carácter en el mundo entero, en su posesión comprada y anhela hacer los hombres libres, puros y santos. Por eso dice en Juan 20:22, con él sopla, recibe el Espíritu Santo, y que lo que eso es el aliento de su propio espíritu, la vida de su propia vida, es su carácter. Y por eso es que digo que el Espíritu Santo no es otro tercer Dios. Al recibir otro tercer Dios, no estamos recibiendo la vida de Cristo y no podemos tener su carácter y su vida como una influencia y su carácter siendo imprimido en nosotros cuando no recibimos el Espíritu verdadero, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Y con este versículo quiero terminar en Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esto puede ser un estudio un poco largo. Tocamos cada versículo, traté de tocarlo lo más posible, hacer preguntas y dejar que la misma Biblia se responda, especialmente en el libro de Juan, que es donde se está tocando este tema. Si hay cualquier otra pregunta, si hay cualquier otra cosa de objeción que tengas, por favor, déjeme saber y continuaremos este estudio sobre este tópico tan importante. Espero que puedas entender que el Espíritu de verdad no es otra persona, pero es el Espíritu de verdad, que es Jesucristo, su propia vida, su propio espíritu, su propia mente, su propio carácter.
y solamente recibiendo el Espíritu de verdad, que es recibiendo a Cristo, es que nosotros podemos ser salvados. Y también tomamos un poco quién es el verdadero Dios y quién es su Hijo. Espero que esto le haya sido de beneficio y vamos a tener una oración para poder terminar. Gracias por este estudio. Eh, Espero que sea un estudio donde mentes y ojos pudieran ser abiertos para que puedan entender exactamente qué es el Consolador, quién es el Consolador, quién es el Espíritu de verdad. Y también que podamos conocer también por medio de este estudio quién es el único Dios verdadero y quién es Jesucristo, aunque este estudio se enfocó más en el Espíritu Santo. Te pido que para este video, para el que fue hecho y para esos que lo van a ver, que esto pueda ser algo que los ayude muchísimo y que por medio de este estudio ellos puedan recibir la vida eterna que viene de ti por medio de tu Hijo a nosotros. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí terminamos el estudio como siempre y lo veo a ustedes el próximo sábado. Hasta ese tiempo, tengan un bendecido sábado y una feliz semana. Bye.